Buenos días. Iniciamos la 14ª jornada de juicio oral en la causa RI 325-2018, seguida contra el acusado Rafael Garay. Dejo constancia de la integración de la sala. Tal como al inicio, se individualizan por favor los intervinientes. Ministerio Público. Buenos días, tribunal. Comparece por el Ministerio Público, fiscal adjunto Alicia Asensio Hernández. Buenos días, señor magistrado. José Morales por la Fiscalía. Buenos días, señoría. Alumno en práctica Villan Figueroa Díaz de la Fiscalía. Perfecto. Buenos días, magistrado. Buenos días. Por la parte querellante, en representación de don Víctor Mellado, comparece abogada Marilena Santibáñez de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica. Perfecto. Muy buenos días, magistrado. Por el mismo interviniente, José Tomás Umut Respaldiza. Brillante. Buenos días, señoría. Buenos días. Raimundo Ales Zúñiga, en representación de don Elías Assad, doña Marlene de la Fuente y don Iván Núñez. Perfecto. Buenos días, magistrado. Buenos días. Comparece Rodrigo Bravo Vallejos, abogado en representación de, de los creyentes particulares y acusadores ya individualizados en la audiencia anterior. Perfecto. Buenos días, magistrado. Comparece abogado Rodolfo Blanco Santander en representación de la Sociedad de Inversiones Silva y de Ríos Limitada. Perfecto. Defensa. Buenos días, señoría. Comparece Daniel Andrés Celis por el acusado Rafael Garay Pita. Víctor Garay, buenos días. Buenos días, señor magistrado. Comparece el acusado Rafael Eduardo Garay Pita. Perfecto. Bueno, corresponde entonces la etapa de las alegaciones de clausura. Dejo constancia que, como se indicó al inicio de la audiencia, cuando se interrumpió la transmisión del canal del Poder Judicial para el acceso a los medios de comunicación, se retomaría en esta instancia, ¿ya? Así que se está transmitiendo. ¿Tiene un tiempo estimado la Fiscalía de sus alegatos? No, yo espero que no más de 30 minutos. Perfecto. Bien, entonces comenzamos ajustando, digamos, los demás tiempos proporcionales a lo que es el acusador principal y obviamente la defensa que se tiene que hacer cargo eventualmente de mayores cuestiones al ser varios acusadores. ¿Ya? Adelante, fiscal, lo escuchamos. Muchas gracias, magistrado. Solamente quería hacer la prevención al tribunal que, como esta audiencia se está transmitiendo y hay muchas víctimas que han manifestado su intención de que no se diera a conocer su domicilio y por lo tanto su identidad, me voy a referir a aquellas víctimas o por su nombre de pila o por alguna mención que haga entendible al tribunal en la individualización de esas personas, salvo 3 víctimas que mencionaron que no tenían problemas en su individualización, por el efecto obviamente de respetar el derecho de estas personas a su identidad. Bien, como usted estime. Su señoría, en este caso se ha acusado al imputado Rafael Garay por delitos reiterados de estafa. Han concurrido en esta audiencia 27 víctimas, 28 en realidad a propósito de la sociedad que fue víctima, de un total de 29 personas que fueron víctimas de este imputado. Entre estas víctimas nos encontramos amigos, nos encontramos conocidos a propósito de motivos laborales, personas que seguían la trayectoria profesional del imputado Garay, personas que lo seguían en Twitter, personas que lo seguían en televisión, etc. ¿Y de qué fueron víctimas básicamente estas personas? El Ministerio Público considera que fueron víctimas de la figura del artículo 468 en cuanto a que en este caso se aparentó una empresa o negociación imaginaria. Y esto obviamente en relación a las normas que sancionan este tipo de conducta, que son del inciso final del 467 del Código Penal. ¿Por qué en este caso hemos considerado que se trata del delito de estafa del 468? Como sus señorías bien lo saben, la doctrina mayoritariamente ha entendido la estafa como un engaño seguido de una disposición patrimonial y seguido obviamente de un perjuicio. Y todo envuelto obviamente en un nexo causal entre cada uno de estos elementos. Incluso alguna parte de la doctrina más moderna ha entendido que solamente en la estafa bastan el engaño y el perjuicio, entendiendo obviamente aquí los elementos intermedios que dicen relación con el error que cae la persona que es víctima, la disposición patrimonial, pero fundamentalmente esto tiende a simplificar la cuestión. Es decir, si tenemos un engaño y tenemos un perjuicio, porque obviamente hubo un error, porque obviamente hubo una disposición patrimonial y obviamente hubo un nexo causal entre estas diversas circunstancias. En este sentido, la Fiscalía cree que en este caso se dan todos los elementos para los efectos de calificar esto como estafa y primero que nada quisiera referirme al elemento engaño que en este caso se da de forma reiterada y particular y dedicada respecto a cada una de las víctimas, cuestión que es importante para los efectos de otras
materias que el Ministerio Público va a someter a consideración de este tribunal. En este caso tenemos además particularidades especiales respecto de las víctimas o de la forma que han sido víctimas personas. Tenemos casos en que el imputado no tuvo ningún pudor en engañar al padre y la hija, como el caso de una de las familias que se encontró presente, la familia Álvarez. Tenemos además un caso en que el imputado engañó a la madre, una persona que podría decir ya de la tercera edad, y a su hijo, doña Carmen y don Mario. Tenemos otro caso en que el imputado engaña a marido y mujer, como en el caso del señor Iván Núñez y doña Marlene de la Fuente. Tenemos además casos que el imputado engaña a dos hermanos que lo habían conocido a través de Twitter, como en el caso de doña Marcela y don Ignacio. Y en estos casos el imputado despliega un engaño personal y directo respecto a cada persona. Les dice que tenía un fondo de inversión privado, que era un fondo de inversión privado además que tenía menos de 50 aportantes, y esto, en la opinión del imputado, hacía que fuera un fondo de inversión privado y no público, diferencia que obviamente no existe a estos efectos. Les decía a todas estas personas que invertía en acciones del mercado asiático, el mercado de divisas, que invertía además en compañías amigables con el medio ambiente, que no iba a Estados Unidos porque esto atentaba contra sus principios, que revisaba cuidadosamente la forma de inversión de estas personas, que no hayan tenido sanciones, etc. Le ofrecía además una rentabilidad anual garantizada de un 18% libre de impuestos. Aquí es bastante particular porque es una sutileza de este engaño. Se trataba de una cifra que, si bien es alta y absolutamente superior a todos los instrumentos de inversión que pueden dar una inversión garantizada, obviamente era más baja de aquellas rentabilidades que a veces parecieran como absurdas del 10 o 20% que han ofrecido otras pirámides financieras. Les manifestaba a las víctimas que ellos eran parte de un grupo elegido. Aquí el mismo señor don Juan, que forma parte de la sociedad, de una de las sociedades que es víctima acá, nos dijo cómo se sintió especial, cómo se sintió elegido porque el imputado les permitía invertir en sus fondos. El imputado además obviamente se reunía con estas personas a propósito del carácter personalizado de esta estafa, no en oficina, no se reunía en un horario de atención a público, planeaba en cada uno de los casos una reunión en algún café de Santiago, Concepción. Normalmente los cafés de Santiago estaban cerca del barrio Las Tarrias. El imputado además en estos casos utilizó una doble estrategia pública para los efectos de perpetrar el engaño y mantener el engaño. En primer lugar, su carácter público. La misma testigo de la defensa, la señora Schindler, nos señaló cómo el imputado era una persona conocida en los medios de comunicación, cómo explicaba la economía en fácil. Bueno, así como explicaba la economía en fácil, explicaba los engaños en fácil también. Y este además conocimiento público del imputado además lo realizó a efectos de su rol activo en el combate a las pirámides de inversión. Al mismo don Juan, de la sociedad que es víctima, le dijo hay que tener mucho cuidado porque hay muchas pirámides de inversión dando vueltas. Una de las testigos, la abogada Salinas, nos dio cuenta cómo el imputado además fue capaz de concurrir a la misma fiscalía, entrevistarse 2 veces con un fiscal del Ministerio Público para los efectos de hacer una pseudo colaboración a los efectos de combatir estas pirámides de inversión. Entonces tenemos este engaño dedicado particular, que además tiene un trasfondo público y mediático, que además tenía un vehículo del engaño propiamente tal, que era su sociedad. Esta sociedad, que es la sociedad Finco, que el imputado la creó y era básicamente lo que se denomina como una sociedad de papel. Es decir, una sociedad, como lo ha señalado también la policía que ha declarado acá, que funcionaba en un lugar de Recoleta, que en definitiva es lo que le ha dado competencia al tercer juzgado de garantía y este tribunal, donde en realidad no había una oficina, no habían personas contratadas. La sociedad funcionaba básicamente como una fachada, con una escritura social, que era una fachada, con trípticos que manifestaban información que no existía, una página web, carpeta, una oficina imaginaria en Hong Kong, jefes de inversión, jefes de renta fija, cuestión que en realidad solamente existían para los efectos de la maniobra fraudulenta que desempeñaba el imputado. Y aquí es importante, su señoría, un punto. La sociedad, si uno lo sitúa en el contexto del engaño, la sociedad se utiliza
solamente para los efectos de tener un nombre, es decir, yo tengo una sociedad que supuestamente constituye un fondo de inversión. A través de esta forma la sociedad puede tener una cuenta corriente, obviamente le da mucho mayor verosimilitud al engaño si yo transfiero el dinero a una sociedad que si lo transfiriera a una persona en particular. Entonces, la sociedad es este efecto, es una sociedad meramente utilizada para los efectos del engaño y de la apropiación de los dineros y disposición patrimonial de las víctimas. Obviamente, y es cosa de revisar la ley, la sociedad no constituyó de forma alguna un fondo de inversión. El mismo imputado al contrainterrogatorio se dio cuenta de que los fondos de inversión requieren sociedad de giro único destinada a estos efectos, cuestión que obviamente en este caso no cumple en ningún caso tratar de un fondo de inversión de la ley 18.815 como el imputado pretendió aparentarlo a estas personas. Y aquí es importante para los efectos del engaño porque en el caso del imputado Garay tenemos más que simples mentiras, más que simples afirmaciones que son carentes de realidad. Tenemos más que nada afirmaciones que están dotadas de maniobras fraudulentas, de aquello de la que la doctrina, básicamente doctrina francesa, que ha sido recogida por nuestra doctrina, denomina como la mise en scène. Y aquí es importante una circunstancia. Aquí no se trata de ninguna forma de víctimas que han sido negligentes, no se trata de víctimas que han sido un poco ingenuas, se trata de víctimas que cayeron en un engaño apto, en un engaño absolutamente creíble, que estaba dotado de cuestiones bastante relevantes que no se encuentran en todos los delitos de estafa, en un engaño particular y dedicado, como les señalé, y dotado por detrás de una apariencia y una credibilidad pública que es difícil de encontrar y difícil de superar a los efectos de cualquier persona que caía en estas circunstancias. También hay que recordar que fue utilizado los efectos del engaño y creemos que debe ser leído de esta forma, este despliegue de falso éxito que tenía el imputado, vestirse con los mejores trajes, muy caros, comprar autos de lujo, varios de más de 100 millones de pesos, con el fin de demostrar un falso éxito que podía aparentar que esta supuesta inversión, este supuesto manejo, era un negocio aparentemente rentable, que aparentemente le iba bien. Pues bien, esta sociedad de la que se valió el imputado para el engaño, además había una circunstancia que es particular, que además es la suscripción de un contrato. En este contrato, como su señoría lo han podido ver, el imputado pactaba un plazo determinado, pactaba las condiciones del depósito y tenía básicamente dos modalidades, según nos han dado cuenta las víctimas que en este caso han declarado. En algunos casos se pactaba un retiro mensual y en otros casos lo que las víctimas supuestamente y pensaban es que se iba capitalizando los dineros de las utilidades. Bueno, ahora bien pareciera que aquellas personas que capitalizaban un retiro mensual perdieron un poco menos, porque obviamente aquellas personas que tuvieron una actitud de mayor ahorro, es decir, pretendieron capitalizar todas sus ganancias, fueron los que perdieron más. Cuestión bastante cruel, obviamente. Y lo que además forma parte ya del engaño también es que el imputado en todos estos casos suscribe los contratos, expone a las víctimas su modelo de inversión, sabiendo y no pudiendo menos que saber, obviamente, que nunca hubo inversión alguna. Y aquí lo relevante, su señoría, es que no solamente no hubo inversión en los términos del concepto de valores que establece la ley del mercado de valores 18.045, no hubo inversión de ninguna naturaleza. O sea, no hubo ni siquiera inversión en una cuenta vista, no hubo ni siquiera un depósito a plazo, un depósito de ahorro, nada. O sea, aquí no hay inversión de ninguna manera. De hecho, como quedó de manifiesto con la prueba documental que el Ministerio Público exhibió, los 183 millones de pesos que el imputado compra en dólares, son 183 millones de pesos que el imputado compra para el efecto de pagar su tarjeta de crédito. O sea, aquí no hay ni una especulación en moneda extranjera, ni mercado de divisas, ni nada. No, aquí no hay ninguna inversión. Y eso creemos que es particularmente relevante a los efectos de esta estafa, porque aquí lo único que hay es entrega de dinero por parte de personas y salida de dineros hacia otras víctimas o hacia las mismas víctimas para los efectos de mantener esta estafa piramidal en el tiempo. Lo anterior ha quedado demostrado, creemos, obviamente, con la prueba documental y pericial que se ha presentado en este caso. El mismo perito, el señor Núñez, nos manifestó como el análisis de las cuentas corrientes, tanto del Banco Santander como el Banco de Chile, del imputado o su empresa, ha quedado claro que no hay ninguna salida de dinero, ninguna que haya ido a algún depósito, alguna corredora de bolsa, alguna administradora de fondos de terceros.
etcétera, o alguna transferencia de dinero a propósito de la utilización del mercado de divisas. Lo que hay básicamente aquí es ingresos para gastos y no gastos de la sociedad, gastos propios del imputado. Esto lo ha señalado el señor Núñez, obviamente, y el señor González también, que fueron las personas de la Policía de Investigaciones, nos dan cuenta cómo los dólares fueron invertidos, o sea, fueron utilizados para el efecto de la tarjeta de crédito, cómo el dinero es utilizado para todos estos efectos. Es decir, todo falso. ¿Cuándo comienza a fallar este esquema? La prueba que ha presentado el Ministerio Público, en este caso la declaración de doña Bárbara Salinas, nos da cuenta cómo a principios del año 2016 comienzan a caer todas las pirámides de inversión. Comienzan a caer en forma bastante sucesiva, en un verdadero dominó de caída de estas falsas sociedades. Entonces, ¿qué le quedó al imputado Garay? Iba a ser menos creíble. Obviamente hace este intento desesperado y temerario de incluso colaborar con la Fiscalía para combatir a aquellos que se ejercían el mismo negocio que él hacía. Y incluso obtiene algunos dineros de algunas personas en el año 2016 con el efecto de aumentar sus posibilidades de escape. Y gana tiempo para huir. ¿Cómo lo hace? A propósito, primero, de la difusión pública, como lo han señalado todas nuestras víctimas, de padecer de una enfermedad, un glioblastoma, que era una enfermedad agresiva, necesariamente mortal, que le iba a conducir prácticamente con seguridad a la muerte. Y posteriormente, el día 18 de julio del 2016, como ha sido presentado largamente en la prueba documental estimada, presentada por el Ministerio Público, reconocida por todas las víctimas en este caso, el imputado les plantea un programa de término de su sociedad. Y aquí ya hay una cuestión que ya comienza a parecer extraño. El imputado les dice, miren, yo liquidé a 400 y tantas personas y ustedes son los elegidos. Ya ahí vemos que hay una contradicción con lo que antes les señalaba, que tenía menos de 50 portantes, y les dice que en 56 días los va a liquidar, que en 56 días les va a liquidar sus dineros, les va a entregar sus dineros, y si sumamos los 56 días a propósito de esa fecha, nos da una fecha muy cercana a la fecha que el imputado sale del país el 4 de septiembre. Es decir, lo que hace el imputado es que gana tiempo a los efectos, no obviamente consumar el delito que estaba consumado, a los efectos de agotar el delito. Es decir, de disminuir las posibilidades que las víctimas hicieran uso de su derecho o le embargaran bienes, interpusieran alguna medida precautoria respecto a los vehículos. El imputado obviamente se empieza a deshacer de sus bienes, vende estos autos a Kaufman, había invertido más de 900 millones de pesos, obtuvo un poco más de 200 millones de pesos, y empieza a pagar a algunas personas que no son víctimas. La defensa obviamente me imagino que lo va a plantear aquí como un gesto prácticamente magnánimo del imputado, es decir, no quiero tener tantas víctimas y a ustedes les pago, los favorezco, pero la verdad es que esto es absolutamente sospechoso. Si esto se trasladaría a la legislación de quiebra, los pagos en beneficio de algunos acreedores en perjuicio de otros siempre son sospechosos y siempre son para los efectos de perjudicar más a algunos y favorecer a otros. Aquí el imputado lo que hace en definitiva es los decide convertir en víctima por segunda vez a las 29 personas que respecto de las cuales la Fiscalía acusa en este momento. Porque al imputado en este caso se le olvidó que el señor Mellado, por ejemplo, había perdido, le había entregado su indemnización por un accidente laboral que le había manifestado un 50% de pérdida de su capacidad laboral. Se olvidó que don Robinson le había dicho que este era el dinero de 40 años, de levantarse a las 5 de la mañana y acostarse a la 1 de la mañana, y prácticamente no ver a su familia los efectos de entregar este dinero. Se olvidó el imputado además que don Livio le había entregado su APB y que incluso lo había convencido que la entrega del APB, aun cuando tenía que pagar 16 millones de impuestos, era más beneficioso que mantenerla en esta compañía. Obviamente, le reitero, esto fue utilizado para los efectos de agotar el delito. El imputado sale del país el 4 de septiembre y como quedó demostrado en la prueba documental que presentó el Ministerio Público, quedaron en sus cuentas 2.500 pesos. Eso es todo lo que queda en las cuentas del imputado. Es decir, de todo lo que entró, de este señor que antes gastaba 150 millones de pesos en un jeep de lujo, etcétera, quedaron 2.500 pesos a disposición de las personas. Incluso que hay una cuestión bastante particular. El imputado incluso engaña a su propio abogado, al señor Valencia, que declara en esta audiencia. ¿Y por qué creemos que lo engaña? Porque el imputado le hace creer al abogado Valencia que está enfermo, le hace toda una ficción de que lo llama en la noche, de que está en una clínica, etcétera, le entrega cheque, es decir, lo expone a que incluso al abogado pudiese haber cometido un delito,
habiendo entregado cheques a estas personas, e incluso obviamente le hace hacer toda una estrategia con el efecto de cambiar la sociedad a una SPA, etcétera. Cuestión que lo único que hacía era ganar tiempo y dotar a su estrategia de escape de una verosimilitud absoluta, es decir, nadie salvo él sabía que todo esto era falso. En cuanto a las víctimas, su señoría, queremos básicamente señalar algunas cuestiones muy particulares que creemos que son relevantes a los efectos de lo que vamos a alegar respecto al derecho y las posibilidades de la reiteración de este caso. Respecto a doña Marlene de la Fuente, doña Marlene, como quedó claro, es la primera persona que denuncia. Doña Marlene le insistió hasta el cansancio al abogado Valencia que quería respuesta. Ella cae en este engaño a propósito de que el señor Garay era amigo de su marido, pierde todo su dinero, nunca recibió ningún dinero de vuelta, e incluso nos contó cómo recibió un llamado de Francia donde parecía que había una máquina que estaba controlando los signos vitales del imputado. Está el señor Núñez, que era amigo del imputado, que confiaba en esta persona que le hablaba todo el día de honor, de sacrificio, de la excelencia, que lo califica incluso como una zeta de las artes marciales. Le contó que tenía un FIP, lo había conocido porque lo había entrevistado a propósito de sus funciones en Radio Universo en ese momento. Lo hizo perder su inversión. E incluso aquí parece bastante cruel cómo el señor Núñez incluso le ofrecía ayudarlo en su tratamiento, llevarlo a Estados Unidos, ayudarlo a llevarlo a París, lo que necesitara, etc. El señor Azar lo conoció a propósito de la lavandería que tenía esta persona, le hablaba de economía. El señor Azar además era una persona que sabía economía, pero el señor Garay venció la credibilidad de esta persona, lo logró engañar, le simuló la enfermedad. El señor Azar nos contó cómo tuvo que ayudarlo a llevar los trajes al auto porque el señor Garay parecía que ya no tenía fuerza y sufrió un perjuicio grave, debió vender su lavandería y perdió su ahorro. O sea, lo que tenía lo perdió. El señor Amador Salinas, que es el último testigo que declara, que tiene unas circunstancias particularmente dolorosas, pierde más de 100 millones de pesos, es uno de los testigos, es una de las víctimas que el señor Garay convenció específica y determinadamente de invertir con esta modalidad de apalancamiento y que obviamente le ha traído unas consecuencias terribles. Debió rehipotecar su departamento para pagar sus deudas. Este era el fondo de retiro que él tenía y ahora este fondo de retiro que él tenía se transforma en mayores deudas y además una deuda con dos amigos que invirtieron 25 millones de pesos a propósito de lo que él le había convencido. Tenemos la familia de Concepción de iniciales B y T. En este caso se estafa y el imputado no tuvo ningún pudor, por el contrario, da cuenta prácticamente de una crueldad de estafar al padre, la madre y al hijo. Es cosa de recordar cómo se encontraba este señor cuando declaró en el tribunal, lo que le costó expresarnos, el dolor que le significaba haber perdido esta cantidad de dinero, el fruto de sus 40 años de trabajo. El solo colocarnos un poco en el lugar de él nos da cuenta de lo que sufrió y de lo que perdió y de lo que debe significar para alguien trabajar toda su vida para que un sujeto con una conducta inescrupulosa se apropie de todo su dinero. Es tan paradójico esto que este señor, don Robinson, nos dijo cómo llegó a llorar cuando supo de la enfermedad del imputado Garay, lo cual obviamente llama bastante la atención. Y aquí, permítame un adelanto de lo final. Si uno recoge solamente el caso del señor Amador Salinas y el caso de la familia de Concepción que él mencioné anteriormente, si esto lo lleváramos solamente a juicio respecto de estos dos casos, ya uno podría pensar en una pena bastante alta respecto del imputado. Es decir, si este juicio fuera solamente respecto de esos dos casos, incluso si este juicio fuese solamente respecto de los casos de familia de Concepción, aisladamente, sin considerar los otros, uno podría ya considerar que esto diera lugar a una pena bastante alta. Y eso que son solamente una parte pequeña de todos los casos que el señor Garay estafó a otras personas. Tenemos el caso del ex compañero de universidad, iniciales JPF, que se lo encontró en un funeral, que nos dijo, mire, este señor siempre tenía la respuesta adecuada, siempre lo veo en los medios, siempre tiene las cosas tan claras, perdió su dinero. Tenemos el caso del señor de Antofagasta, don Yerko, que nos declaró por videoconferencia, que hasta oraba por el imputado, que lo conocía por televisión y perdió su dinero. Tenemos el caso de don Alejandro, que fue una de las víctimas que fue particularmente rigurosa a los efectos de hacerles preguntas al imputado sobre
cómo esto debía tributar, cómo invertía, dónde invertía, y el imputado le daba respuesta, lo convenció, etcétera, le dijo que este era un FIP, que estaba regido por la ley, el imputado le explicó detalladamente a esta persona la modalidad de inversión. Aquí tenemos una víctima que fue incluso más allá de lo que cualquier persona hace normalmente. Y aún así, esta persona obviamente la convenció y el engaño en este caso es particular de cómo lo convencen. Tenemos a la única sociedad que es querellante, donde declara representante legal y otro de los socios de la sociedad. En este caso, como el imputado cada vez que se juntaba con ellos, llegaba y aparentaba estar un poco trasnochado, le decía, mire, es que yo vengo de tener que revisar los mercados asiáticos. Entonces, obviamente, por eso no he dormido toda la noche. Me llaman de las corredoras de bolsa, me llaman de los bancos porque yo soy el experto en mercado asiático. Este fue el mismo señor que nos dijo que se sintió especial y particular por ser acogido en esta supuesta prácticamente boutique de inversión que tenía el señor Garay. Tenemos al señor Urbina, que recibió una indemnización, que lo conocía porque durante muchos años lo invitó a seminarios, que nunca tuvo ninguna duda sobre los conocimientos de economía, sobre la capacidad de este señor. Y a este señor lo que hizo el imputado Garay prácticamente le ofrece un plan a medida de la desesperación de la víctima. Y aun cuando el imputado Garay en este caso sabía que este dinero era para la sobrevivencia del imputado, es decir, para sus gastos durante los 2 años que él estimaba que podía estar sin trabajo, se apropió igualmente el dinero de esta persona. Tenemos respecto al señor Quirós, que también es otra de las personas que se endeuda para invertir. En este caso también el imputado Garay lo convence particularmente de que el apalancamiento es beneficioso porque le dice, mira, tú tomas un crédito, te alcanza para pagar la cuota del crédito y además te va a quedar con una diferencia a tu favor. Esta víctima nos contó que ahora debió vender su auto, debió hipotecar su casa y trató de hacer todo lo posible para el efecto de no perjudicar más a su familia de lo que ya había sido perjudicada por estos defectos. Tenemos el caso de doña Paula, que recibió una herencia, no sabía dónde invertirla, no era precisamente ella del ámbito de la economía, sino de la arquitectura, y el imputado se apropió de la herencia que esta persona había recibido por el fallecimiento de su padre. También tenemos el caso de don Sergio, que también señala que el imputado se aprovecha de la situación de vulnerabilidad luego de su despido. Tenemos el caso, obviamente, de la señora Carmen y su hijo, quien declararon por videoconferencia, pero fueron particularmente detallados como en este caso el imputado los convence, y hago una pregunta incluso del defensor. La señora Carmen le dice, ¿cómo voy a desconfiar de este señor que era vicerrector, que era académico, que era panelista, que era economista? Incluso esta misma persona, como nos dijo el abogado Valencia, le ofreció a través del abogado Valencia, oiga, si quiere usted gaste mi dinero en su tratamiento. A ese nivel de convencimiento estaba la gente y a ese nivel de empatía habían llegado con el imputado para los efectos de lo que había sucedido. Bueno, tenemos el caso ya tratado del señor Mellado, quien entregó parte de lo que había recibido como indemnización por su incapacidad laboral. Tenemos el caso de don Pedro, que falleció en entremedio de lo que ha sido esta investigación y este juicio, que a instancias de su cuñada entregó una suma superior a los 100 millones de pesos. Y tenemos el caso además de don Livio, que además es particularmente relevante e importante, y otro de los casos que uno se pone a pensar y lo sitúa y lo aísla, pudiese dar lugar por sí solo a una pena bastante alta, porque a don Livio lo convenció, además de sacar su dinero del APB, es decir, de su ahorro previsional voluntario, que como todos sabemos está sometido a normativas especiales, tiene descuento de impuestos a propósito del dinero que la persona invierte mensualmente, etcétera. El imputado lo convenció, le dijo, mira, tú sacas el dinero, yo te puedo dar una rentabilidad mejor, aun cuando tengas que pagar el impuesto, esto es mejor para ti. Y como don Livio nos dijo, o sea, don Livio no solamente pierde su plata, sino que además tuvo que pagar de una modalidad de pago que nos explicó 16 millones de pesos de impuestos extra por esta circunstancia. Su señoría, el Ministerio Público considera en este caso que esto debe sancionarse como un delito reiterado y en ningún caso debe recogerse la figura del delito continuado, que me imagino que puede ser manifestada por parte de la defensa. Y en este orden algunas consideraciones. En primer lugar, la figura del delito continuado no tiene asidero en nuestra legislación, por cuanto, aun cuando se ha entendido en algunos casos, por parte de la jurisprudencia, alguna figura de delito continuado, básicamente se ha referido cuando se trata de la violación fraccionada de una misma norma de deber.
Y claro, uno no puede desentender el delito continuado a propósito, por ejemplo, de un dependiente que hurta todos los días del dinero de una caja. Un dependiente que es cajero que todos los días va sacando 20.000 pesos. Claro, uno pareciera que ahí se da una identidad de sujeto activo, de víctima y de patrimonio. Lo que nuestra legislación sí contempla, y obviamente esto dice relación con otra audiencia, pero solamente quiero dejarlo esbozado, es evitar la simple acumulación aritmética de las penas, y para eso obviamente están las normas del 74, 75 y el artículo 351 del Código Penal. Y aquí una cuestión que es importante. Si uno revisa la doctrina sobre delito continuado, por ejemplo, lo que ha escrito, por ejemplo, el profesor Balmaceda y otros que se refieren específicamente a la figura de estafa, señala que la figura de delito continuado se ha entendido en algunos momentos por la jurisprudencia a propósito de razones de justicia material. Pero si uno ve la acusación del Ministerio Público, de la forma que está planteada, de alguna forma ya hay una morigeración de los efectos de la reiteración del delito en este caso. Porque si uno quisiera manifestar en este caso una reiteración absoluta de delito, uno tendría que pensar que hay reiteración por cada una de las disposiciones patrimoniales que hizo cada una de las víctimas. Es decir, si una víctima le entregó 5 veces dinero al señor Garay, uno tendría que pensar que hay 5 delitos. No, nosotros ya estamos morigerando esa circunstancia y ya estamos planteando que, tratándose de víctimas distintas, obviamente habiendo un engaño distinto, cuestión que me he referido largamente, y habiendo patrimonios distintos, en cada uno de estos casos estamos hablando de un delito, de una reiteración de delitos distintos. Por lo tanto, obviamente, en este caso, como ya lo hemos reiterado, se trata de engaños que han sido destinados a propósito de engaños que han sido destinados en particular a cada persona, porque lo único que hay en este caso, que es genérico y que fue igual para todos, es el correo electrónico del 18 de julio y es lo que utiliza el imputado para el efecto del agotamiento del delito. Pero lo que son las circunstancias del engaño para provocar la disposición patrimonial son dedicadas y particulares respecto de cada una de las personas que son víctimas de esta circunstancia. Su señoría, como ya ha sido adelantado por la defensa en este caso va a alegar la circunstancia de la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, y aquí solamente quisiera adelantarme a la siguiente circunstancia. Este caso, de la forma como ha sido, como creemos que debió haber sido vista por el tribunal, ha sido esclarecido a propósito de la investigación de la Fiscalía y sustancialmente a propósito de la colaboración de las 29 víctimas. De alguna forma, 27 de estas víctimas han declarado y otras 2 a propósito de testigos de oída que manifestaron sus versiones. Si usted revisa la prueba documental presentada por la Fiscalía, la prueba documental cartolas bancarias y otros, ahí uno se puede dar cuenta que todos son obtenidos a propósito de autorizaciones judiciales del 7º juzgado de garantía en su momento que fue competente en estos casos. La denuncia del abogado Valencia al principio permitió tener copia de los contratos y de los cheques, cuestión también que el abogado la ha reiterado en esta audiencia. Las declaraciones de cada víctima han sido las que uno puede darse cuenta, que permiten dar cuenta del engaño particular y determinado respecto a cada una de estas. La información que ha sido presentada a propósito de ausencia de inversiones o ausencia de su carácter de cliente en las compañías o ausencia de inversiones se obtiene de la información que ha sido presentada por los oficios del Ministerio Público, la respuesta a los oficios del Ministerio Público y por la información bancaria, además, que da cuenta de que no hay transferencia a esas sociedades de ninguna naturaleza hacia la inversión. Las diligencias policiales, además, que han sido manifestadas aquí por el señor Toledo, por el señor González, dan cuenta cómo no habían oficinas, cómo no habían asesores, cómo nada de esto era real. Es decir, los elementos de imputación que dan cuenta de la tipicidad del engaño, del carácter de las víctimas, son obtenidos a propósito de los elementos obtenidos de la investigación de la Fiscalía, de la colaboración de las víctimas y las autorizaciones que en su momento dieron los juzgados de garantía que nos permiten haber traído esta prueba en sí misma. Y para ir terminando, su señoría, nos damos cuenta que en este caso el imputado Rafael Garay ha cometido delitos que cada uno por sí mismo son delitos graves, distintos, sancionables cada uno en un contexto determinado. Si esto hubiese sido una sola estafa, aquí tenemos que el imputado Rafael Garay se aprovechó y vulneró la confianza que le tuvieron las personas a propósito del despliegue particular que hizo respecto a cada una de estas, a propósito de su despliegue mediático, de lo que había hecho. Hizo incluso cuestiones
se gastó el dinero de las víctimas. Aquí es bastante particular que en abril del 2016 el imputado compró un Jeep de 155 millones de pesos, poco antes que esto terminara. Es decir, el imputado vivió una vida de lujo, como se denomina, de rico famoso, con dinero ajeno, con el dinero de otras víctimas, lo estafó. Y cuando no tuvo más alternativa, huyó del país. Y no olvidemos que si el señor Garay ha sido traído ante ustedes el día de hoy, durante todo este juicio, no es porque la haya querido, no es porque se quedó en el país, no es porque se fue a denunciar, porque fue traído en un procedimiento de extradición forzosa que además ha sido presentado como prueba en esta audiencia. Por lo tanto, lo que el Ministerio Público solicita en este caso, que se condene al señor Garay por la estafa, por estafa reiterada, 29 estafas reiteradas, y se le dé una pena ejemplificadora como corresponde y además al alcance del daño que ha provocado a cada una de las personas que ha sido víctima de estos hechos. Eso es todo, su señoría. Bien, gracias, fiscal. Corresponde entonces el turno de la parte querellante por el señor Mellado. Escuchamos. Muchas gracias, señoría. Voy a tratar de concentrarme en algunos aspectos concretos para no repetir lo que ha señalado el Ministerio Público, indicando que tal como señalamos en el alegato de apertura, efectivamente en esta audiencia, a lo largo de todas estas sesiones, ha quedado acreditado, más allá de todo razonable, que el imputado efectivamente engañó a 29 víctimas. En el caso particular de mi representado también lo hizo, induciéndolos a error que generó una disposición patrimonial, vale decir todos los elementos de la estafa. En primer lugar, voy a dividir mi alegato en dos apartados. Uno tiene que ver con cómo se han acreditado en particular respecto de mi representado cada uno de estos elementos, indicando que, como señalé en mi alegato de apertura, las características particulares de mi representado, tratándose de una persona piadosa, creyente, sencilla y honesta, en palabras del testigo Ángel Valencia, como declaró en estrado el día 24 de septiembre, su señoría. Y además, como ha quedado acreditado con prueba incorporada por esta parte querellante, en particular el día 3 de octubre, cuando en uno de los correos que le envía al señor Mellado justamente le indica: no aparece en la última notificación mi inversión, espero tu respuesta, un abrazo, que Dios te bendiga. Esta característica en particular, su señoría, como adelanté en mi alegato de apertura, justamente da cuenta que es una persona sumamente crédula y piadosa. En su caso en particular, su señoría, ha quedado acreditado que el día 12 de julio del año 2012 mi representado sufrió un accidente que le generó un 50% de incapacidad laboral. Esto ha quedado acreditado con la declaración de incapacidad de la Asociación Chilena de Seguridad, que se incorporó también como documento el día 3 de octubre. Asimismo, su señoría, el testigo Toledo Pizarro, el día 14 de septiembre, cuando declaró en estrado, indicó justamente haberle tomado una declaración a don Víctor Mellado y haber percibido justamente que esta persona no podía ni siquiera moverse muy bien por su propia cuenta, sino que tenía que tener el auxilio de su hijo, justamente como consecuencia de las quemaduras que había sufrido gravísimas en gran parte de su cuerpo. Lo mismo le confió su señoría también al testigo Ángel Valencia, como declaró en estrados el día 24 de septiembre. En segundo lugar, su señoría, ha quedado acreditado que por este accidente recibió una indemnización laboral de 100 millones de pesos, lo que se acredita mediante la incorporación del documento Contrato de Pago, Aceptación y Finiquito, que se incorporó también recientemente por parte de esta querellante, de fecha 17 de noviembre de 2013, con la empresa Huachipato. En tercer lugar, su señoría, ha quedado acreditado que mi representado invirtió 40 millones de pesos de esa indemnización y luego 5 millones de pesos el 25 de noviembre de 2013 y luego el 3 de julio del 2014 a través de los contratos de honorario y además el aumento de la inversión, que también se incorporó mediante documento. Posteriormente retiró 20 millones y volvió a invertir 3 millones de pesos, señoría. Entre los meses de julio de 2014, por otro lado, y junio de 2016, recibió un retorno de 13.350.000 pesos, en definitiva, quedando con un perjuicio de 14.650.000 pesos, lo que consta de las cartolas enviadas por Garay a mi representado, y en particular por la cartola de inversión final enviada por el abogado Ángel Valencia, que fue además reconocida por el mismo testigo en estrado, quedando en definitiva con un total invertido de 28 millones en la empresa Things & Co.
Esto además de la convención probatoria a la que se arribó en este juicio, su señoría. Por otro lado, ha quedado también, su señoría, de la diversa prueba prestada en juicio que mi representado, la situación particular de mi representado era perfectamente conocida por el imputado. De hecho, esta misma situación le permitía al imputado jactarse frente a otras víctimas de estar justamente ayudando a una persona en la situación en que se encontraba mi representado. Así da cuenta la declaración que hace Livio Martínez en Estrados el 14 de septiembre, en que indica justamente que esta situación particular fue revelada por el imputado para efectos de dar cuenta de su gran generosidad al ayudar a mi representado. Las características particulares, la situación de deterioro físico y psicológico de mi representado, como adelanté en el alegato apertura, fueron los que motivaron precisamente a este interviniente a evitar que viniera a juicio, justamente para evitar una cuestión que ocurrió durante estas jornadas, que tiene que ver con la situación que le pasó al señor Robinson Barril, otra víctima también en una situación de bastante precariedad. Su señoría, de tal manera que todos los elementos del delito, tal como de lo cual me pliego a lo señalado por el señor fiscal, han quedado acreditados. Esta es una conducta dolosa desplegada por el imputado que conocía la situación de mi representado, que lo engañó, conociendo además las características particulares de él, así como lo hizo con muchas otras víctimas, su señoría, que no concurren causales de justificación, pero, y acá me quiero detener un poco, en particular respecto de mi víctima, en que el elemento final del delito, esto es, la culpabilidad que da cuenta del reproche personal que se le puede atribuir a una persona, en este caso concurre con particular énfasis, su señoría. Toda vez que, justamente, siendo conocedor de las particulares características que tenía mi víctima, sin embargo, fue capaz de engañarlo, obtener el dinero y además, y en esto me quiero detener, su señoría, cuando yo fui contactada por don Víctor Mellado, lo primero que me señaló es el dolor que sentía de que no le haya devuelto a él precisamente el dinero que le estafó, en circunstancias que fue capaz de devolvérselo a otras víctimas con mucho mejor situación. Para mi representado consistía en la indemnización que había obtenido para el resto de su vida, su señoría. De tal manera que esta situación particular no puede dejar de ser reconocida para efectos del incremento de la reprochabilidad del sujeto. Eso en cuanto a las características y los elementos del delito. En cuanto, por último, que es la segunda parte de mi alegato, a la alegación respecto a la forma concursal, en este caso, si concurriría una reiteración de delitos o un delito continuado, tal como señalé en mi alegato de apertura. En este caso estarían dadas todas las condiciones más bien para entender que lo que hay es un concurso real de delitos de la misma especie, esto es reiteración de delitos y no delito continuado. Cabe señalar en particular, su señoría, que el despliegue de engaño efectuado respecto de cada una de las víctimas atiende las particularidades de cada una de ellas. No se trata de una situación que ocurrió durante el transcurso de ciertos meses, sino que durante varios años, buscando las características particulares de cada una. Vale decir, la conducta dolosa se despliega cada vez que el sujeto se acerca a cada una de las víctimas, conocedor de las particularidades concretas de cada una, en particular en el caso de mi representado, conocedor de que había recibido esta indemnización en particular. Pero además, su señoría, tampoco se trata de víctimas similares. Cae de cajón esto justamente con lo que pasa con mi representado. Recordemos que el abogado Ángel Valencia señaló que al conocer las características de la víctima que represento es cuando él se da cuenta precisamente que esto se trata de una estafa, porque escapaba a el resto de personas que tenían perfiles más bien de mayor situación económica. Su señoría, además, estas víctimas señalan, muchas de ellas, y en particular mi representado, sentirse amigas de este sujeto, amigas y con una relación de afecto, incluso sentirse afectadas cuando saben de esta supuesta enfermedad. Eso precisamente permite que el imputado pueda huir del país, porque al ser conocedores de la enfermedad porque aparentemente tenía el imputado, no les permitió justamente distinguir entre lo que es amistad y la inversión que habían realizado y preocuparse más bien de la enfermedad que aparentemente padecía el imputado.
No se trata en este caso, su señoría, como en otros, y precisamente eso es lo que le da el carácter de delito reiterado, de una oferta pública, ¿cierto?, lanzada para que muchas personas con la misma oferta en el fondo hicieran la inversión, como ocurrió recientemente con un caso similar, como es el caso AC Inverson, que recientemente además obtuvo condenas por delitos reiterados en las últimas semanas. En términos dogmáticos, su señoría además no se cumple acá con ninguna de las teorías que permiten afirmar la existencia de un delito reiterado. Efectivamente, como señalaba el señor fiscal, recordemos que las veces en que muchas veces se emplea el delito continuado tiene que ver justamente por un tema de justicia material, en que las penas que arriesga el sujeto son demasiado altas. Y además, recordemos que tenía que ver más bien con el no sancionar con pena de muerte, en sus orígenes el tercer hurto. Pero además, su señoría, tampoco se dan acá, no se satisfacen las exigencias de las teorías que hablan de un dolo común. Acá no se trata de un dolo común desplegado por el sujeto en que se haya representado el tener que justamente estafar a 29 víctimas y para eso fraccionar su conducta. Tampoco se trata de un fraccionamiento necesario de la conducta que se resuelva a nivel de antijuridicidad, que tiene que ser fraccionada en el tiempo, su señoría. No es que él necesariamente haya tenido que hacer esto. Habla de esto además, en particular, las características especiales, como señalé, de cada una de las víctimas. Ni siquiera, bueno, es la más cuestionada de todas, pero efectivamente no puedo dejar de hacerme cargo que hay una posición, que es la posición anglosajona, que habla de la acudida a delitos continuados en casos de indeterminación de fechas de comisión del delito, que claramente no es lo que ocurre en este caso, en que han quedado acreditados cuándo y en qué fecha se cometió cada uno de estos ilícitos. De tal manera, su señoría, que ninguna de estas teorías pudiese aplicarse, por lo tanto correspondería más bien acudir a la regla general, que en este caso sería reiteración de delitos de la misma especie, sancionándolos por delitos reiterados. Todas estas argumentaciones, su señoría, las señalo para efectos de reiterar mi solicitud que hice inicialmente, que es que el sujeto sea condenado a la pena que ha sido invocada por esta querellante en su acusación, que es de 6 años, así como también, su señoría, cada uno de estos argumentos permiten acreditar la existencia de un delito, en este caso de daño, en que se imputa dolo y por lo tanto y generando perjuicios para efectos de satisfacer las pretensiones invocadas en la demanda civil también presentada por este interviniente. Eso, señoría, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por los querellantes, don Elías Azar, don Iván Fuentes y doña Marlene de la Fuente. Gracias, Querellante, señoría. adelante. Muchas gracias, señoría. La verdad que mi alegato lo voy a centrar algunas particularidades, dado que adherimos plenamente a lo que ya planteó el Ministerio Público. Hacer presente, señoría, que... Si es posible, acercarse un poco más al micrófono, por favor. Sí, cómo no. Señoría, hacer presente que en el curso del presente juicio han quedado acreditados sobradamente todos los extremos del delito por el cual ha sido acusado el señor Rafael Garay. Y básicamente en la figura que está contemplada en el artículo 467 del Código Penal, en la hipótesis de el haber aparentado empresa o negocio imaginario. Si bien es cierto, señoría, que el señor Garay hizo todo un despliegue fundado en la existencia de un supuesto fondo de inversión denominado Think & Co. para poder engañar a sus víctimas, en verdad, señoría, uno no puede perder de vista que el engaño más evidente era la persona misma del señor Garay. Él, en sí mismo, graficaba el engaño que proyectaba y que finalmente generaba a las víctimas. El señor Garay era el experto en materia financiera y de inversiones. El señor Garay era la persona que concurría y participaba en programas de televisión y de radio. El señor Garay, señoría, era la persona que era el referente para ser consultado en estas materias. El señor Garay, señoría, fue el que en el año 2013 se presentó a candidato a senador por Biobío Costa. De tal manera, señoría, que él proyectaba en sí mismo una imagen que evidentemente era un referente y que podía producir el error y el engaño en las víctimas. De tal manera que
que existiera este fondo de inversión, esta sociedad que era la que conformó, que por lo demás la constituyó en el año 2008 y que dejó de funcionar en el año 2011, que precisamente la fecha en que se hicieron todas las estafas, en verdad es un elemento a considerar, pero no es tan determinante como la presencia o la sola personalidad del señor Garay. Ha quedado, señoría, acreditado todos los elementos de la estafa. El engaño, el error, la disposición patrimonial y el perjuicio que sufrieron las víctimas. Y en particular, mi representado, don Elías, quedó establecido, señoría, por la declaración que prestaran las propias víctimas, en el caso de don Elías Azar, quien tenía y era dueño en el sector de Providencia de una lavandería, y a la cual concurría el señor Garay en calidad de cliente, y con el cual trabó una suerte de amistad, y con el cual conversaban y hablaban de economía. Y a partir de ahí, y estas conversaciones, provoca finalmente o induce al señor Garay a que invierta en este invento que se denominaba fondo de inversiones que él había creado, que eso le iba a asegurar una rentabilidad de entre un 1 y un 1.3% mensual. Y finalmente lo termina, esto ocurre en el año 2015, señoría, y lo termina convenciendo para que en el año 2016 finalmente suscriba, en marzo, 17 de marzo de 2016, suscriba un contrato de honorario con el señor Garay, y oportunidad en la cual el señor Azar le hace entrega de 2 documentos, uno por 10 millones de pesos y otro por 15 millones de pesos. En marzo del año 2016, a fines de marzo del año 2016, el señor Garay lo que hace es transferirle 130.000 pesos. Y le dice al señor Azar que eso era la rentabilidad que había logrado obtener de su inversión. Pero que él le recomendaba, en el fondo, que él mantuviera esta inversión, porque en la medida en que la mantenía, la rentabilidad iba a ser mayores. Le reportaba esta rentabilidad a través de correo electrónico, a través de rendiciones, de cómo se iba comportando su rentabilidad, y además ciertas explicaciones, digamos, de cómo estaba la economía internacional. Finalmente, cuando ya todo esto detona, el señor Azar le solicita la restitución de su fondo, y el señor Garay le dice que en el fondo esto lo va a hacer, pero que para lo cual había designado a un tercero, que era un abogado, que se iba a hacer cargo de las liquidaciones. Finalmente no se concreta esa devolución, y con las consecuencias perniciosas para el señor Azar, toda vez que siendo esta una inversión relevante para él, finalmente le trae consecuencias en lo que es su negocio, que era su lavandería, la que finalmente termina perdiendo. En el caso, señoría, de las víctimas, Iván Núñez y doña Marlene de la Fuente, es más grave aún, señoría. Y esto lo digo porque el señor Iván Núñez y el señor Garay forjaron en el tiempo y a partir del año 2007 una amistad. Y en virtud de esa amistad se fueron generando ciertas prácticas afines. El señor Garay era sensei de un arte marcial japonés que se llamaba Akudo, con el cual él participaba, y evidentemente invitaba al señor Núñez a participar también. Entonces se generó una amistad. Y finalmente convence, dado que el señor Núñez veía que el señor Garay era partícipe permanente en programas relacionados con el mundo de la economía y el ámbito financiero, convence al señor Núñez para que invierta en su famoso fondo de inversión. Le hace ver de que este es un fondo de inversión que no debiera tener más de 50 partícipes, porque si no pasaría de ser privado a público y le quedaban 2 cupos, y que lo invitaba a participar en este fondo. Finalmente el señor Núñez, dado el tiempo, el vínculo que tenían y que habían forjado producto de esta amistad y estos intereses en común, accede a invertir una cantidad importante de dinero que se traduce, esto ocurre, señoría, en agosto del 2011 y en diciembre del 2014, haciendo una inversión de 42 millones de pesos, de los cuales retira básicamente 8 millones de pesos para pagar impuestos y ocasionándole finalmente un perjuicio de 34 millones de pesos al señor Núñez.
es relevante hacer presente respecto de esta situación puntual del vínculo que tenía con el señor Núñez, es el vínculo, como he dicho, de amistad, pero y de cómo el uso del engaño por parte del señor Garay, que muta, se transforma. El primero es para captar y el segundo es para mantener esta conducta delictiva a través de esta famosa enfermedad de glioblastoma en nivel 4, como él después lo señala a través de la prensa, y que evidentemente toca una fibra muy, muy, muy personal, que tiene que ver con la compasión que genera eso en la persona de Iván Núñez. Evidentemente resulta súper chocante pretender cobrarle o pedirle la devolución de dinero a una persona que por la cual está atravesando una enfermedad tan grave y una enfermedad prácticamente terminal. Entonces, la verdad que es, como he dicho, ese engaño muta a través de este nuevo engaño, esta nueva fisonomía de engaño, que es tratar de mantener a las víctimas creyendo que él estaba padeciendo esta enfermedad. Y era solamente un mecanismo que él había ideado para poder finalmente salir del país y eludir la acción de la justicia. Finalmente, señoría, con respecto a la situación de doña Marlene Vergara, Marlene de la Fuente Vergara, ella la cónyuge de don Iván Núñez, y evidentemente en relación a la amistad que tenía con él, finalmente accede a invertir una fuerte cantidad de dinero, señoría. Estamos hablando de una cantidad de 76 millones de pesos. Eso fue fruto del esfuerzo de doña Marlene durante 15 años, y que, como lo ha señalado ella misma en estrado, le causó evidentemente un shock. La verdad que la manipulación de la cual fue objeto no solamente don Iván Núñez, sino que ella misma, por parte del señor Garay, evidentemente que le generó un problema, un shock que finalmente la ha llevado a un tratamiento psiquiátrico durante 2 años a la fecha. Y esto producto de esta situación. Evidentemente que esos 76 millones de pesos nunca se recuperaron. En consecuencia, señoría, se encuentran reunidos todos los requisitos del delito de estafa, sin lugar a duda. Y como he dicho, el engaño más evidente es la persona misma del señor Garay. Un último alcance que quiero hacer, porque probablemente va a ser uno de los elementos, una de las alegaciones que va a esgrimir la defensa, que tiene que ver fundamentalmente con una circunstancia atenuante, que es la supuesta reparación del mal causado. Señoría, en esta causa, señoría, la única, quisiera solamente hacer una referencia en esta oportunidad. Gracias, señoría. Solamente era hacer presente dos situaciones. Una tiene que ver con que el señor Garay, una vez que llegó a Chile producto de la extradición, pero transcurrido bastantes meses después, hace o realiza, yo no sé si es parte también de un engaño, una audiencia donde él dice que va a poner a disposición, o ofrece poner a disposición de las víctimas una cantidad de dinero. En realidad esa cantidad de dinero se traduce en unas consignaciones por un total de 5 millones de pesos y finalmente un remanente de la liquidación de un inmueble que fue liquidado por un banco acreedor. Y hago presente, señoría, que esa cantidad de dinero, que son como 15 millones de pesos, finalmente habrían sido de todas maneras, de alguna manera, podrían haber sido los propios querellantes o demandantes podrían haber solicitado alguna manera precautoria respecto de esa, y es por eso que él se ve obligado de alguna manera a ofrecer ese remanente una vez que fuera liquidado por el banco. De tal manera que lo que exige de alguna manera la ley y la doctrina
es que efectivamente haya un celo, un sacrificio personal de poner a disposición de las víctimas o de tratar de reparar el mal que ha causado. Esta circunstancia atenuante tiene un fundamento político-criminal, que es precisamente proteger a las víctimas. Y acá, en verdad, atendía la cantidad de víctimas que hay, la extensión del daño producido, la forma en que se cometieron los delitos, en verdad no visualizamos de qué manera se haya podido reparar con cero el mal causado. En consecuencia, señoría, estimamos que se dan todos los presupuestos finalmente para que se condene al señor Gray. Entendemos y compartimos en ese sentido lo que propone el Ministerio Público, que sea una medida ejemplarizadora y que se lo condene, señoría, a la pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, más multa de 30 UTM y al pago de las costas en este juicio. Gracias. Bien, antes de dar el paso al siguiente querellante, como se ha alegado una circunstancia, no sé si va a formar parte o no de su alegato, usted se puede hacer cargo ahora o eventualmente alguna otra audiencia. Bien, Gracias. Lo dejo a su criterio. Señor Bravo, por 14 víctimas. Magistrado, simplemente para complementar los alegatos del Ministerio Público y coincidiendo plenamente con que en la especie estamos frente a un delito de estafa químicamente puro respecto de cada una de las víctimas, por lo tanto no cabe aplicar ninguna de las teorías sobre el delito continuado que podrían beneficiar o amparar la tesis de la defensa. Por lo tanto, estamos frente a delitos claramente reiterados, cometidos en épocas distintas, con víctimas distintas, en circunstancias de hecho también distintas, en que si bien existe un modo operandi similar en cuanto a la forma en que se acerca el imputado a cada uno de sus potenciales clientes, valiéndose para ello de su credibilidad profesional, de su figura reconocida en los medios de comunicación especializados por lo demás. No estamos hablando de que el señor Garay hiciera uso de su credencial académica o técnico, profesional, en programas de farándula, programas, digamos, triviales o de variedades, sino que en programas especializados en economía, en canales también de un nivel, digamos, cultural y de expertise para generar esta credibilidad que inspira su figura como supuesto economista. Recordar también que ninguno de los títulos académicos que él evidenció eran falsos, están reconocidos por sus pares, fue vicerrector de una conocida universidad, tiene efectivamente estudios de doctorado en economía en una universidad extranjera. Por lo tanto, lo que hace que las víctimas efectúen la disposición patrimonial no es el modelo de inversiones que ofrece el señor Gray. De hecho, muchos de mis representados cuya identidad me han pedido expresamente mantener bajo reserva, y por eso no me voy a referir en forma específica a cada uno de ellos, eran ingenieros comerciales, ingenieros civiles, con conocimiento en materia financiera de inversiones. Sin embargo, ni siquiera exigieron mayor información respecto de los instrumentos de inversión o del modelo de negocio que utilizaba el señor Garay, porque su confianza estaba puesta en la persona, y más que en la persona, en la relación de confianza que el imputado se preocupó de cimentar con cada una de las víctimas, a sabiendas de la situación particular de cada una de ellas, a sabiendas de que el señor Mellado había recibido una indemnización por accidente laboral, a sabiendas que el señor Urbina y el señor Álvarez habían recibido una indemnización por años de servicio, a sabiendas que el señor Martínez tenía cuantiosos fondos acumulados en su cuenta de la administradora de fondos de pensiones por concepto de APB,
a sabiendas que la señora Avendaño había recibido una herencia producto de ser la única hija de un funcionario público que trabajó durante toda su vida y era conocido del señor Garay porque era apoderado del colegio en Concepción, donde él estudió durante su educación secundaria. Es decir, se preocupó de cimentar la confianza con sus clientes con independencia del modelo de negocio, con independencia del engaño. Porque aquí lo que diferencia la acusación particular que se ha presentado de la acusación fiscal es que este querellante insiste en que debe ser reconocida como agravante la circunstancia de haber obrado el acusado con abuso de confianza. La confianza que cimentó el señor Garay fue en una relación previa a la estafa propiamente tal, independiente de la confianza que genera el engaño por sí solo en un delito de estafa. Una confianza vulnerada a tal extremo que podríamos hablar de hasta alevosía por parte del acusado en traicionar la confianza que habían depositado en él sus clientes. Alevosía que a juicio de esta parte es suficiente para configurar el abuso de confianza como agravante del artículo 10 número 7 del Código Penal. Esa confianza plena, absoluta, que cada una de las víctimas había depositado casi sagradamente en él, es la que se traiciona más que el modelo de negocio o la mentira que estaba detrás de la estafa. Si bien en toda estafa hay una confianza que lleva a la víctima a efectuar la disposición patrimonial, esa confianza es la que proviene del engaño. No así la que proviene de este abuso, de la relación previa que existe entre la víctima y el defraudador. Seguramente el señor Garay cumplirá una pena, sea efectiva o sea mediante alguna forma de cumplimiento alternativo. Y seguramente los señores Barril, Salinas, Quirós, los señores Salinas y Quirós debieron rehipotecar sus casas a 20, 25 años. El señor Barril y su esposa perdieron más de 200 millones de pesos, producto de más de 40 años de sacrificio. 40 años que no valen ni los 6 años que pide la Fiscalía, ni los 8 años que está pidiendo el querellante, el acusador particular. El señor Garay va a haber terminado de cumplir sus penas y mis representados seguirán pagando el dinero que pidieron prestado. El caso del señor Quirós, el caso del señor Salinas, que fueron engañados bajo la modalidad del apalancamiento, es decir, de endeudarse con instituciones financieras para poder exigir, responder a los requerimientos del acusado bajo esta falsa figura de inversión. Por lo tanto, exigimos como acusadores una pena ejemplificadora respecto del imputado, reconociéndose esta particular agravante que ya en la legislación española está reconocida para el delito de estafa como un subtipo agravado de la estafa, cuando el estafador se vale de un abuso de su relación particular previa con la víctima o abusa de la credibilidad empresarial o profesional en esta relación con los clientes. Por estas circunstancias, señorías, solicitamos que se reconozca esta agravante y se condene al imputado, al acusado a la pena de 8 años que está solicitada en la acusación particular. Es cuanto puedo alegar esta instancia.
Gracias, señor. Corresponde ahora alegar al señor Blanco. Bueno, en realidad, con la venia de su señoría juez presidente, alego hasta ante este segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por mi representado, la Sociedad de Inversiones Silva y Berríos Limitada, en contra de don Rafael Garay Pita, autor del delito de estafas reiteradas, sancionado en el artículo 467 y en relación al mismo artículo 468 del Código Penal. Solicitando que se tenga para ver lo respecto a la reiteración en consideración el artículo 67 del Código Penal y en relación al artículo 351 del Código Procesal Penal. Ahora bien, nosotros acá estamos, ya está aprobado en realidad a través de los medios que se han incorporado el delito de estafa reiterada. Pues bien, a fin de analizar con respecto a mi representado, quiero configurar ya el engaño, el error y la disposición patrimonial, cómo se origina con respecto a la Sociedad de Inversiones Silva y Berríos Limitada. En primer lugar, firma un contrato de inversión y de honorarios con el señor Garay en representación de SIN & Co. para invertir en su imaginario proyecto de inversión o plan de inversiones. Mi representado, don Juan Silva, ya invierte la cantidad de 20 millones de pesos mediante la suscripción del contrato con fecha 1 de abril del año 2016. Ahí, luego de conversaciones, ya logra confiar en él y depositar esos 20 millones de pesos con la finalidad que sean administrados y de acuerdo a los términos que se establecieron en el contrato que ya largamente se ha comentado acá. Pero además, ya con la incorporación de los contratos originales, ya entregado por el testigo don Arquen Valencia Vázquez, suman 57 contratos entregados al señor, Valencia, al tribunal, y más el contrato de mi representado. Ahí estamos en presencia de que hay una disposición, porque detrás de cada contrato existe el compromiso, muchas veces inmediato, de entregar un cheque, como en el caso de mi representado, entrega un vale vista que fue incorporado como prueba, ¿ya?, al tribunal en su oportunidad. El resto se efectúa mediante transferencias electrónicas, cheques, etc. Ahí está acreditada, obviamente, absolutamente, en este caso, una disposición patrimonial de las víctimas puesta, en este caso, en el imaginario proyecto de inversión que tenía el señor Garay. Estos documentos que en su oportunidad se incorporaron no fueron impugnados por la defensa. Por el contrario, en las convenciones probatorias reconoce que efectivamente recibió los dineros de parte de las víctimas que están establecidos en la convención probatoria. Ahora, me voy a referir al perjuicio efectivo, ¿ya? ¿Cómo se probó el perjuicio efectivo? Los informes periciales entregados por los peritos contables en este caso, del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, acreditan a través de todo un peritaje contable, ¿ya?, y un desarrollo de todas las operaciones que están registradas en las cuentas corrientes, logró en definitiva establecer con respecto a mi representado un perjuicio de 20 millones de pesos, pero del total de las víctimas logró establecer que el perjuicio patrimonial, ¿ya?, de todos a la suma de 1.186.980.138 pesos, acreditado obviamente en las cuentas que él dispuso de ese dinero, que jamás fueron devueltos a ninguna de las víctimas. En consecuencia, ahí produce automáticamente un perjuicio patrimonial de todas las víctimas, no solamente de mi representado. El testigo Daniel González Ferrada, inspector de Policía de Investigaciones, también declara y confirma el perjuicio de las víctimas en este mismo sentido. Por último, puedo señalar que respecto a la pena, en este caso
señor presidente, y de este segundo juego del tribunal en lo penal, quiero invocar expresamente la causal del número 12.7 como agravante, que me refiero al abuso de confianza. Pues bien, esto, cometer el delito con abuso de confianza con respecto a mi cliente, ¿ya?, en términos que la víctima, en este caso mi cliente, lo induce al error de invertir en ese plan de inversiones que aparentaba el señor Garay, no pudo sencillamente no prever que estaba siendo víctima de una estafa, porque obviamente que la inversión que estaba haciendo había sido previamente establecida dentro de un marco de confianza. Aquí tenemos, por ejemplo, que los testigos Iván Núñez, Marlene Vergara, Pomerado y Marcela Rosa y otros prestaron declaraciones y, en definitiva, consideraron que hayan sido abusados absolutamente de la confianza depositada ya en el señor Garay. Es más, siempre lo consideraron como una persona proba. Y a la postre fueron estafados y engañados, siempre utilizando, en este caso, el abuso de confianza para cometer el delito. Pues bien, respecto a la pena, la unión sistemática de todos los presupuestos y las pruebas incorporadas acá dentro del juicio en su oportunidad, tanto por los testigos que fueron exhibidas, posteriormente se incorporaron las pruebas, está plenamente acreditado mediante los instrumentos, documentos probatorios, por una parte. Por otro lado, tenemos los testigos, que fueron todas las víctimas, declararon acá, prácticamente todas, declararon ya ser víctimas de un delito de estafa, y además los informes periciales, contables, etcétera, determinaron obviamente que han sido perjudicados en su patrimonio, con engaño, y perjudicados directamente en su patrimonio, lo que está aprobado en el juicio. Ahora, cada víctima obviamente fue víctima de una premeditada forma de cometer el delito, porque no todos tenían el mismo parámetro. El señor Garay, prácticamente desde el año 2008 que crea su empresa Sinanco, empieza a estudiar un plan, ya un plan que a la postre en el año 2014, 15 y culmina en el año 2016 como estafa piramidal, va aparentando utilidades que nunca existieron, porque si no existen inversiones, malamente podrían existir utilidades. Entonces, para poder ganarse la confianza del sistema que había creado, el señor Garay entregaba supuestas utilidades a algunas de las víctimas, ¿ya? Pero en definitiva, cuando ya tuvo en su poder un monto considerable, viene todo lo que ya conocemos y ha sido planteado acá de la enfermedad, supuesta enfermedad y todo el proceso, ¿ya? Y ahí se concreta el perjuicio patrimonial, porque en cuanto no se cumplieron los plazos que él había establecido para hacer las devoluciones. Con respecto a los cheques, la condición era que en caso que falleciera él, iban a ser entregados los cheques. El conocimiento son que a la muerte de una persona, el banco sencillamente congela todo y no hay ninguna posibilidad de cobrar ningún cheque. Menos cuando él dejó 2.586 pesos disponibles para supuestamente de hacer una devolución de más de mil millones de pesos. Entonces, un engaño más, ¿ya? En que todos creían que iba a ser devuelto, pero la condición era que a la muerte, como no fallece, regresa al país y a la fecha no ha hecho devolución absolutamente de ningún capital que se fue invertido en él. Por esas consideraciones, este acusador particular solicita a este ilustrísimo tribunal de que se le sancione con una pena ejemplarizadora, de tal manera, nosotros lo planteamos de 8 años, ya en el sentido de que esta pena sea ejemplarizadora para que otras personas que supuestamente tienen en su mente cometer el mismo delito piramidal. Es común escuchar en los pasillos de este tribunal y de todo, de que este tipo de delitos no son sancionados con pena efectiva. Es decir, gozan procedimiento abreviado, acuerdo, y salen en libertad por un beneficio. Entonces, en la mente de este tipo de personas que quieren cometer este delito piramidal está que no van a ser sancionadas con pena efectiva. Siempre van a tener la posibilidad de cumplirla con una pena alternativa de la ley 18.016.
Eso sucedería, es lo que solicito, que por alguna vez un tribunal se atreva a darle una pena efectiva, cumplimiento efectivo, y negarle cualquier beneficio de la ley 16.016. Por cuanto, si estamos hablando nosotros en esta instancia de un juicio oral en virtud de que es un crimen, para este acusado particular la pena mínima legal debiera ser de 5 años y un día, aun cuando se le reconozcan algunas atenuantes. Y eso le permitiría, ese día sería solamente causal y suficiente para que la pena sea cumplida en forma efectiva. Eso con respecto a la parte penal, su señoría. Y con respecto, obviamente, a la demanda civil que interpuso esta parte, solicito que se acoja en todas sus partes y se condene, en este caso, al demandado ya a pagar la suma de 20 millones de pesos por daño emergente y 6.422.000 pesos por lucro cesante, o bien lo que estime de acuerdo al mérito de auto sucedería. Eso no. Son materias de audiencia del 343. ¿Ah? Bien, le vamos a... Bien. La defensa, su turno. Gracias, señoría. Tal cual en el inicio de este juicio oral, en los alegatos de apertura, esta defensa ha prometido al tribunal que iba a colaborar sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, y respecto al delito de estafa, señorías, malamente podría oponerme a las solicitudes planteadas por el Ministerio Público, en el entendido que esta defensa suscribió con el ente persecutor una convención probatoria que reúne los requisitos de respecto a la pretensión punitiva establecida en el artículo 468. En ese entendido, señoría, difícilmente podríamos cuestionar el núcleo de la imputación penal, más allá de cuestiones triviales que han sido planteadas en esta audiencia y que no tienen carácter jurídico, y entiendo también por la presencia de la prensa dichas aseveraciones. En primer lugar, su señoría, y yendo al punto central de mi alegación, quiero señalar que mi representado sí ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, y hacer mención brevemente a lo que establece el profesor Garrido Mon en el tomo 1, página 200, y el profesor Curi en la página 406 de sus manuales, que esta atenuante debe ser considerada en un sentido amplio. ¿En qué sentido? Que propiamente tal tiene dos dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con el esclarecimiento de los hechos propiamente tal, y en segundo lugar con la dimensión que tiene que ver con la participación que señala el imputado de él en el delito o de terceras personas. Entendiéndolo desde ese punto de vista, mi representado, y creemos que ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, de acuerdo al artículo 11, número 9 del Código Penal, porque ha renunciado en 5 oportunidades a guardar silencio: 2 ante el Ministerio Público, 2 ante el Juzgado de Garantía, y 1 oportunidad cuando la realizó en el Tribunal Oral en lo Penal, y en todas estas oportunidades estableció elementos autoinculpatorios del delito. Y yendo específicamente y ejemplificando algunas de las situaciones que dan origen a esta atenuante, en primer lugar, mi representado declara, tal cual lo señala el artículo 326 del Código Procesal Penal, antes de la rendición de prueba. Eso es un hecho bastante importante, que antes que cualquier testigo o rendición de prueba del Ministerio Público haya realizado, mi representado ya reconoce los hechos antes de ese hecho, y recordar también las convenciones probatorias. Un hecho importantísimo dentro de este juicio ha sido los montos respecto a los perjuicios, y es un núcleo de la imputación penal. El señor Luis Núñez, que fue un perito contable de la Policía de Investigaciones, él señaló y declaró en estrados que, por ejemplo,
el perjuicio de los, o el perjuicio, o perdón, el monto de lo recibido de parte de las víctimas era un monto de 1.561 millones. El imputado aclaró ese monto previamente y situó el dinero recibido en 1.625 millones. Por otro lado, el perjuicio de las víctimas, según el peritaje de la Policía de Investigaciones, es de 1.243 millones. El imputado reconoce 1.351 en su declaración y en su convención probatoria. Por otro lado, el perito de la Policía de Investigaciones señala que son 317 millones de pesos el monto devuelto por el imputado, y el propio imputado señala que son 273 millones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en el fondo reconoce una participación mayor incluso a la que es atribuida por parte de la prueba del Ministerio Público. Incluso, y el imputado va más allá en su colaboración porque hay víctimas específicas. Tenemos 3 casos en este momento, o en el momento de la declaración del imputado, que es el señor Pedro Bordagaray, que de acuerdo al peritaje de la Policía de Investigaciones, caía en el sinsentido de que el señor Pedro Garay le debería al señor Garay 19.900.000 pesos. El señor Mario Belolio, de acuerdo al peritaje de la Policía de Investigaciones, le debería al señor Garay 10 millones de pesos y el señor Víctor Mellado 340.000 pesos. ¿Cómo salvamos esto, señoría? ¿Y cómo lo pueden salvar su señoría a través de la actividad que les toca realizar a usted a través de la sentencia? Primero, la declaración del señor Garay sí reconoce esos montos, y en segundo lugar, la convención probatoria clarifica los montos de los perjuicios que sí están incluidas estas 3 víctimas. Por otro lado, realizó precisión en su declaración respecto a los gastos que el señor Garay realizó. No existía precisión del peritaje de la Policía de Investigaciones respecto a los gastos de los vehículos. Si recordamos la declaración y las declaraciones del señor Rodrigo Correa de Kaufman y del señor Luis Núñez, había una diferencia bastante grande. El señor Rodrigo Correa señaló que el imputado compró 6 vehículos de más de 100 millones de pesos y el señor Luis Núñez en su peritaje solo acredita algo así como 120 millones de pesos en pagos a Kaufman. En ese entendido, no podemos menos que reconocer la colaboración sustancial que presta el imputado. Por otro lado, no existía en la carpeta investigativa antecedente alguno de 321 millones de pesos que fueron entregados a víctimas, a clientes que no se convirtieron en víctimas. Aquí, señoría, quiero cuestionar un poco también la actividad que realizó el Ministerio Público. Incluso esbozó el señor fiscal que podrían ser atribuibles a algún tipo de delito. El Ministerio Público nunca citó a estas personas como imputados, nunca quiso aclarar el hecho, pero en el contraexamen que realiza esta defensa al señor Luis Núñez sí aclara y pormenoriza cada uno de los destinos y cada una de esas personas que sí recibió. Entiendo que los querellantes o las víctimas podrán repetir con posterioridad. Entiendo también que es materia claramente de colaboración. Por otro lado, no menos importante es la visión personal que tiene el imputado del fraude, la visión personal respecto a las decisiones contradictorias y bastante erróneas. Y hay que ser bastante claro en este sentido. Si el imputado se hubiera asesorado desde el principio, estoy seguro que si hubiera realizado una autodenuncia y hubiera, en vez de entregar esos dineros a ciertas personas y hubiera establecido un monto único, estoy seguro, de acuerdo a la jurisprudencia, no hubiera pasado un día en la cárcel. Por otro lado, también el hecho de que haya inventado esta supuesta enfermedad es el peor error que podría haber realizado, y en el fondo también es una situación que le juega en contra, porque de las víctimas, de las 29 víctimas que declararon, la única persona que le había solicitado el dinero antes de la enfermedad es don Andrés Loyola. Por otro lado, no se puede soslayar las 19 convenciones probatorias, y yendo a otro punto también, hay que acreditar y verificar la situación de lo que ocurrió en Rumania. Y lo que ocurrió en Rumania es bastante decisivo para la colaboración sustancial del imputado. En primer lugar, quiero recordarle a su señoría lo que declaró el funcionario de la Policía de Investigaciones, don Daniel González y don Eugenio Ríos. Toda vez que gracias a ellos nos logramos enterar que la alerta roja emitida por el gobierno de Chile no constituye una orden de detención en Rumania. ¿Y qué significa esto? Que el imputado, desde el momento que estuvo privado de libertad, tenemos que clarificar por qué motivo estuvo privado de libertad desde noviembre del año 2016. ¿Y cómo lo podemos clarificar?
de acuerdo a lo que señala claramente en su declaración. Él ofrece el arresto domiciliario en Rumania a espera de que un tribunal chileno solicitara formalmente la extradición. Y un hecho muy, muy importante, señoría, y recalcarlo, es el hecho que Chile no tiene tratado de extradición con Rumania. También nos enteramos a través de don Daniel González que este señor que se encuentra a mi lado es la primera persona que ha sido extraditada en Chile por un delito de carácter económico. ¿Qué sucede en este tipo de circunstancias? Sucede lo que pasa en el caso Arcano, señoría. Si el imputado no hubiera querido ponerse a disposición de las autoridades chilenas, él todavía estaría en Rumania. En Rumania, señoría, la duración máxima de una prisión preventiva es de 6 meses. Podría haber perfectamente esperado esos 6 meses, podría haber apelado, podría haber acusado todos los conductos que para estos efectos podría haber utilizado y no lo realiza. Lo único que hace es salvaguardarse a través del principio de especialidad que muy buenamente algún colega lo asesoró en ese sentido. Por ende, no apela a la extradición y gracias a ello, y solo a ello, lo tenemos presente en este lugar. Así lo ratifica don Daniel González y don Eugenio Río en su declaración y también lo señala la sentencia de la extradición del Tribunal de Brasov. También prueba de esto es la abogada Bárbara Salinas, que participó activamente en la defensa de él, como querellante en el intento de extradición, que no lo van a lograr traer en un país donde no hay tratado de extradición, del señor Alberto Chang. Por otro lado, y recordar también solo sucesos específicos de la colaboración sustancial, es la renuncia al secreto profesional que podría haber guardado el señor Ángel Valencia. Mi representado, de acuerdo al artículo 303, renuncia a dicha salvaguarda y deja que ese abogado señale incluso cuestiones que lo podrían perjudicar, señoría, y estos son situaciones solo ejemplares. Durante todo el proceso, mi representado ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos y creo que debería ser acogida dicha atenuante. Su señoría, ahora quiero hacerme cargo, en primer lugar, de un agravante que se esbozó por parte de dos de los querellantes, en el sentido de que mi representado habría cometido el delito con el agravante del artículo 12, número 7 del Código Penal. Para este efecto, señoría, me voy a permitir una licencia y será leer una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que define la estafa como el verbo rector del delito de estafa consiste en defraudar, esto es el acto realizado por un individuo mediante engaño, ardid, simulación, abuso de confianza u otra superchería mediante el cual se causa una lesión en el patrimonio. La sentencia es del 7 de enero del año 2008 y el rol 1006-2007. Señoría, acá tenemos que entender, y como técnica jurídica, que el abuso de confianza es una circunstancia inherente al delito de estafa. Es imposible que una víctima no confíe en en el estafador, por decirlo de alguna forma, y este hecho se ve limitado por el artículo 63 del Código Penal, que señala que las circunstancias inherentes del delito no podrá agravar la pena una circunstancia inherente del delito. En ese entendido también nos han citado, por otro lado, en este caso la legislación española, y tuve la suerte de analizarla, su señoría, y es tal así el hecho, porque la circunstancia y la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español normalmente, hasta la modificación del Código Penal, que era similar al nuestro, rechazaba este tipo de agravantes, pero necesitó la legislación española para sancionar este tipo de ilícitos, modificar la ley para recién ahí poder entrar a sancionar ciertos tipos de delitos, porque no es respecto a un hecho genérico. Por otro lado, también el delito con abuso de confianza o el agravante exige que sea antes del inicio de la ejecución, y lo que vimos en estrado era que la mayoría de las personas que buscaban a mi representado lo hacían o en la calle, o en Twitter, o en Facebook. No existe una relación previa respecto
al ilícito realizado, tampoco se cumple si en el evento de que ustedes consideren que no es una circunstancia inherente. Y por otro lado, otro argumento, y para ir concluyendo respecto al abuso de confianza, que la confianza debe ser determinante. Y la declaración de la mayoría de las personas, y también lo dijo uno de los querellantes, lo determinante que alguna de estas personas, la mayoría de estas personas, tenían para contratar con el señor Garay, era la capacidad técnica que él daba a conocer a través de la televisión, a través de la radio y a través de canales especializados de economía. Por otro lado, señalar que el abuso de confianza es previo al... cosa que no es materia, o no se probó por parte de las declaraciones de la víctima, nos llevaría a otro ilícito, que es el ilícito del artículo 470. El abuso de confianza se comete, la apropiación indebida es la que se comete con abuso de confianza, lo que torna más imposible la aplicación de esta agravante. Señoría, también voy a hacerme cargo, pese a que yo pensaba que era una circunstancia del artículo de la audiencia del artículo 343, muy sucintamente de señalar que para no, señoría, la audiencia puede hacer. Sí, señoría, lo del artículo 12, del 11 número 7. Nos vamos a pronunciar aunque la aleguen todo, digamos. Me voy a reservar el derecho, señoría, para la audiencia del 343, sí me voy a hacer cargo del delito continuado. Y también estoy de acuerdo con las partes acusadoras que tiene solo reconocimiento jurisprudencial, y entiendo que sí cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia, que en general la ha recopilado o al menos ha llegado a mí a través del profesor Balmaceda, que en primer lugar existe sí una unidad de sujeto activo, en segundo lugar existe una pluralidad de hechos y acciones que individualmente también satisfacen la conducta típica, existe una separación cronológica de hechos y en este caso la unidad de sujeto pasivo, que podría ser el hecho de que no se da, solo se ha solicitado respecto a la jurisprudencia, respecto a bienes que son, o bienes jurídicos que son de carácter personalísimo, y entiendo que no es el momento o la causal. Por otro lado, existe un vínculo de conexión y existe, y aquí quiero cuestionar el propósito de criminalidad global, porque existen elementos comunes de engaño, no es lo que señaló el Ministerio Público. Señaló que lo único que existía normal o común era el correo electrónico, pero la prueba dice algo totalmente distinto. Los contratos eran iguales, la utilidad era la misma, la oferta era la misma, absolutamente todo era igual, señoría. Y supuestamente o eventualmente el dolo, y también lo han señalado los querellantes, están hablando del tipo de engaño que es una mise en scène. Si hubieran señalado como la imputación objetiva como causal del engaño o la teoría que ellos adscriban, le encontraría razón. Pero están hablando de varias conductas que tienen que verse o que en el fondo se materializan a través de la mise en scène, y esa conducta es un dolo específico respecto a todas las víctimas. Y por otro lado, su señoría, más particular es lo que ha ocurrido con el señor Patricio Santos dentro de estos días por esa inversión. La misma Fiscalía, el mismo Ministerio Público, si bien es cierto, son lógicamente lugares distintos, o entiendo que otra Fiscalía, pero el Ministerio Público es uno y le ha considerado su estafa piramidal, que es por 3.000 millones de pesos, son algo de 100.000 millones de pesos y algo de 3.000 víctimas, como un delito continuado. Ese antecedente creo que es bastante decisivo a la hora de establecerlo como un delito continuado. Respecto a las demandas civiles, creo que muy poca prueba se rindió respecto a ellas. En cuanto al daño emergente, señoría, respecto a la no prueba realizada, lo único que podemos hacer eco es a la convención probatoria de los perjuicios establecidos en dicha convención probatoria, y entiendo que desde mi punto de vista no existe la limitación del artículo 340, por ende podrían eventualmente sancionar a mi representado. Respecto al daño emergente, solo respecto con la convención probatoria, lo que reafirma su colaboración. Respecto al lucro cesante, sí me voy a oponer, señoría, y creo que debo ser categórico que debe ser rechazado, porque no se rindió prueba alguna para tal efecto, no se acreditó el monto que se ha dejado de percibir por las víctimas,
También quiero citar una sentencia de la Corte de Apelaciones en la causa rol, esta es la Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol 297 del 2018, que señala que si no se ha rendido prueba respecto al nexo causal entre el acto ilícito y el beneficio dejado de percibir, así como de la realidad del mismo, este debe ser rechazado en el sentido que se está refiriendo al lucro cesante. Y por otro lado, los montos calculados que no han hecho mención actualmente son subjetivos, los montos calculados respecto al lucro cesante en las demandas civiles de los querellantes no establecen de dónde vienen esos montos, cómo es ese cálculo, y por otro lado tampoco se rindió prueba alguna. En cuanto, creo que una de las demandas civiles se refirió al daño moral, también debe ser rechazado, toda vez que no se ha rendido prueba, el daño moral, pese a lo que señalan algunos autores, debe ser también probado. Y por otro lado estamos ante un delito patrimonial, por ello con mayor razón debería probarse la supuesta afección emocional que supuestamente ha sufrido alguno de estas víctimas. No hay una sola prueba en tal sentido durante este juicio, excepto algunas declaraciones que nos señalan que habrían sufrido, se habían sentido mal, habrían ido al psicólogo, pero de acuerdo al estándar de convicción, creo que no es válido para acreditar dicho daño moral. No especifican tampoco las demandas, qué tipo de daño moral, qué tipo de dolor se habrán visto afectados. En ese entendido, si esto fuera un tribunal civil, de plano se rechazaría dicha solicitud. Por último, su señoría, quiero hacerme cargo de situaciones específicas planteadas. Este juicio ha sido un juicio bastante complejo para mi representado, ha sido un juicio bastante mediatizado. Y por otro lado también es particular, su señoría, particular la actitud de mis colegas. Lo encuentro bastante particular cuando piden penas altas y la mayoría son participantes en estafas piramidales, cuando absolutamente todas las estafas piramidales en este país han terminado en procedimientos abreviados las semanas anteriores. El mismo Ministerio Público ha optado por optar a este tipo de salidas alternativas y es particular, ¿por qué? Porque la estafa piramidal más pequeña, con menos víctimas y con menos montos es la única que llega a juicio oral. Lo único que pido, su señoría, y entiendo que por la experiencia que he tenido en este tribunal, es un procedimiento justo respecto y una pena justa a mi representado. Gracias. Bien, vamos a hacer una pausa para las réplicas. A las 11:15 nos vamos a volver, pero sí queremos que se hagan cargo la réplica de lo siguiente. La defensa planteó que había diferencias entre los perjuicios a los que se había arribado la convención probatoria y algunas diferencias en relación con la prueba que se rindió, que el tribunal también lo ha notado. Como la convención vincula a todos quienes arribaron a ella, les pedimos que se refieran entonces a cuál es el razonamiento probatorio que tiene que hacer el tribunal para establecer el monto definitivo. ¿Bien? A las 11:15.